Ellos lo dejaron atrás como si fuera un mueble roto, no por accidente, no porque se hubieran olvidado, sino porque mantenerlo con vida se había vuelto inconveniente. Nico, de 10 años, estaba de pie junto a la ventana, con los puños pequeños golpeando un vidrio lo suficientemente grueso como para ahogar los gritos, mientras veía a la única familia que había conocido desaparecer por un camino de tierra que se perdía en la nada. El coche lleno de cajas, con maletas sujetas al techo como promesas de una vida, mejor, se hacía más pequeño a cada segundo. Más pequeño, luego diminuto, luego solo una mota de polvo y luego nada. Se quedó allí, inmóvil, convencido de que su mente le jugaba trucos. En cualquier momento, el coche se detendría. Se darían cuenta. Su padre maldeciría, pondría el coche en reversa, entraría de nuevo con esa mirada la que decía que Nico era más problema de lo que valía, pero aún así suyo. Su madre suspiraría ese suspiro pesado, el que le hacía sentir que era una carga que ella llevaba en los huesos. Su hermana Clara pondría los ojos en blanco, molesta de que hubieran perdido tiempo regresando por él. Pero volverían, tenían que volver. El coche no se detuvo, ni siquiera redujo la velocidad, solo siguió avanzando, devorando la distancia, hasta que el camino se lo tragó por completo. El silencio que siguió no fue pacífico, fue el tipo de silencio que grita. Nico retrocedió tambaleándose, con las piernas de repente débiles, el pecho apretado, se dio la vuelta y corrió, por la sala vacía donde solía estar el sofá en el que dormía, por la cocina donde había fregado platos hasta que los dedos se le arrugaron, por el pasillo alineado con nada, más que polvo y los fantasmas de una vida que nunca fue realmente suya. Tomó manija tras manija, cerradas, todas. Puerta principal, puerta trasera, entrada lateral, garaje, todas selladas como una tumba diseñada solo para él. Estaba atrapado. «Esto no es real», susurró con la voz quebrada. «Ellos no podrían». Pero en el fondo, bajo el shock, bajo la esperanza desesperada, una verdad más oscura empezó a abrirse paso hacia la superficie. Una verdad que había enterrado bajo años de obediencia, bajo cada golpe, cada insulto, cada comida que comió solo en un rincón mientras ellos reían en la mesa. Una verdad que sabía a cobre y se sentía como hielo en sus venas. No lo olvidaron. Eligieron dejarlo. Él se derrumbó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo frío, con las rodillas pegadas al pecho. Afuera, el sol comenzaba su lento descenso, pintando el cielo en tonos de naranja y oro, colores que deberían haber significado calidez, pero que solo hacían que la casa se sintiera más fría. Su estómago gruñó, un recordatorio hueco y doloroso de que no había comido desde el día anterior. Quizá más, ya no podía recordarlo. El hambre se había vuelto una compañera tan constante que había dejado de notar cuándo llegaba. Pasaron horas. La luz se desvaneció. La oscuridad se deslizó por las ventanas como algo vivo, llenando cada rincón, cada grieta. Nico no se movió. Solo se quedó allí, mirando la nada, esperando el sonido de llantas sobre la grava que nunca llegó. Cuando la noche finalmente se tragó los últimos rastros de luz, su garganta comenzó a arder. Sed. Se levantó tambaleándose y corrió hacia la cocina, girando la manija del grifo con manos temblorosas. Nada. Ni una gota. Las tuberías estaban tan secas como su esperanza. El pánico le arañó el pecho. Sin comida, sin agua, sin salida. Iba a morir allí. La idea deberían haberlo aterrado. En cambio, se posó sobre él como una manta pesada, casi reconfortante en su certeza. Al menos morir sería silencioso. Al menos sería suyo. Pero Nico no murió esa noche. Ni la siguiente. Encontró un balde en la lavandería, viejo, olvidado, lleno de agua estancada, que su madre había recogido semanas antes para ahorrar dinero. Sabía a óxido y arrepentimiento, pero lo mantuvo respirando. La racionó con cuidado, un sorbo a la vez, sabiendo que cuando se acabara, el final llegaría rápido. Para el 5.º día, su cuerpo había empezado a comerse a sí mismo. Sus costillas presionaban contra la piel como barrotes de una prisión. Sus labios se agrietaban y sangraban. Sus pensamientos se movían más lento, deslizándose dentro y fuera como estática de radio,
A veces no estaba seguro de si estaba despierto o soñando. La línea entre memoria y realidad se volvió borrosa hasta que no pudo distinguir la diferencia. Fue entonces cuando los recuerdos irrumpieron como una inundación. No los buenos, no había ninguno bueno. Solo la verdad que había pasado 10 años negándose a ver. Recordó cuando tenía 5 años, estirando la mano para tomar una sola manzana del frutero en la encimera de la cocina. Su madre le golpeó la mano con tanta fuerza que le dejó una marca. «Eso no es para ti», dijo con la voz plana, sin emoción. «Eso es para Clara. Tú comes lo que yo te doy». Lo que ella le daba siempre era lo mismo: sobras, el arroz quemado del fondo de la olla, los huesos de pollo con apenas carne, las verduras tan recocidas que se habían vuelto papilla. Y si se quejaba, aunque fuera una sola vez, el castigo era inmediato. Nada de comida. A veces por días, recordó a su padre, Pedro, llamándolo a la sala durante los partidos de fútbol. No para verlos juntos como un verdadero padre e hijo, no, para traer cerveza, para sacar la basura, para limpiar desastres. Y si Nico era demasiado lento, o si se le caía algo, o si simplemente existía en el lugar equivocado en el momento equivocado, la mano de Pedro caía con fuerza, una bofetada, un empujón, una patada. «Los hombres no lloran», decía Pedro después, con una voz afilada como vidrio roto. «Deja de ser débil». Recordó a Clara, 3 años mayor, 3 años más cruel. Ella tenía su propio cuarto, sus propios juguetes, su propia vida. Nico tenía el sofá, a veces ni eso. Cuando las amigas de Clara venían, él era escondido como un secreto vergonzoso. «No dejes que te vean», le susurraba su madre, empujándolo al armario o al cuarto de lavado. «Nos harás quedar mal». Recordó preguntar por qué él no podía ir a la escuela como Clara, por qué no podía tener ropa nueva, por qué no podía comer en la mesa con ellos. La respuesta de su madre siempre era la misma: «Tú no eres como ella, no eres lo suficientemente listo, no vales la pena». Y lo peor, que él le creyó. Durante 10 años creyó cada palabra. Ahora, tendido en el suelo de una casa vacía, muriéndose de sed y de hambre, Nico por fin entendió. Ellos no lo querían, nunca lo habían querido. Él no era su hijo, era su sirviente, su desahogo, su error. Y cuando decidieron empezar de nuevo, lo borraron como si no fuera nada. En el 6.º día, Nico dejó de tener esperanza, dejó de luchar. Simplemente se quedó allí, en el cuarto viejo de Clara, el cuarto al que le habían prohibido entrar toda su vida, sosteniendo un lápiz y un pedazo de papel que había encontrado en el suelo. Con lo último de sus fuerzas, dibujó una imagen. Un coche alejándose, un niño en la ventana, un adiós que nunca se dijo. Luego cerró los ojos. Fue entonces cuando llegó Héctor. El hombre había comprado la casa por internet, una propiedad para renovar en el campo, lejos del caos de la ciudad. Había visto las fotos, leído la descripción, firmado los papeles sin poner un pie dentro. Se suponía que sería un nuevo comienzo, un lugar tranquilo para reiniciar su vida. Cuando abrió la puerta principal y entró, lo primero que notó fue el frío. No la temperatura, la sensación, como si la casa misma contuviera la respiración. Lo segundo que notó fue el olor, débil pero inconfundible, decadencia, no podredumbre, sino algo peor, desesperación. Caminó por las habitaciones vacías, sus pasos resonando contra las paredes desnudas, sus instintos gritando que se fuera. Pero no lo hizo. En cambio, siguió el sonido, un golpeteo suave y rítmico que venía del fondo de la casa. Cuando empujó la puerta del último dormitorio, su corazón se detuvo. Un niño, no, un esqueleto con la piel estirada encima, tendido en el suelo, ojos entreabiertos, labios agrietados y sangrando. Una mano golpeando el suelo débilmente con un ritmo tan tenue que casi había desaparecido. «Jesucristo», murmuró Héctor cayendo de rodillas. Los ojos del niño se enfocaron en él, y por un momento Héctor vio algo brillar allí, esperanza, seguido inmediatamente por miedo. «Por favor», susurró el niño con una voz casi inaudible. «Ayúdame». Héctor no pensó. Corrió a su coche, agarró agua, comida, un saco de dormir, todo lo que pudo cargar. Corrió de regreso, sostuvo la cabeza del niño, acercó la botella a sus labios agrietados.
Despacio, despacio, ya estás a salvo. El niño bebió como un hombre muriéndose en el desierto. Luego miró a Héctor con lágrimas, deslizándose por sus mejillas, hundidas, y dijo las únicas 2 palabras que le habían enseñado a decir en toda su vida. Gracias. Héctor no durmió esa noche. Se quedó junto al niño, dándole pequeños bocados de comida, agua, envolviéndolo en mantas. Y a medida que pasaban las horas, el niño empezó a hablar. Le contó todo a Héctor. Los golpes, el hambre, el aislamiento, la forma en que lo habían dejado atrás como basura, la forma en que habían cerrado cada puerta y ventana, sellándolo adentro para que muriera solo. Para cuando amaneció, la mandíbula de Héctor estaba tan apretada que le dolía. Las manos le temblaban de rabia. ¿Cómo te llamas?, preguntó por fin. Nico. Nico, repitió Héctor con una voz suave pero firme. Nadie va a volver a hacerte daño. Te lo prometo. El niño lo miró, con unos ojos que habían visto demasiada oscuridad para alguien tan pequeño. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Nico no entendía. En su mundo, la gente solo hacía cosas si obtenía algo a cambio. La bondad no existía, solo era otra palabra para manipulación. Pero Héctor no pidió nada, simplemente se quedó. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para ir al hospital, Héctor tropezó con una tabla suelta en el viejo cuarto de Clara. Esta se movió bajo su peso, revelando un hueco oscuro debajo. ¿Qué demonios? Quitó la tabla por completo, revelando un compartimento oculto, una habitación secreta bajo la casa. Usando la linterna de su teléfono, bajó. Lo que encontró hizo que la sangre se le helara. Cuadros valorados en millones, lingotes de oro apilados como leña, joyas dignas de museos. Y en una esquina, cubierta de polvo, un marco de fotos. Una pareja joven posaba frente a la casa, esta casa, sosteniendo a un bebé con los ojos de Nico. Debajo de la foto había un diario. Héctor lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Hoy es el día más feliz de mi vida. Vamos a tener un hijo. Lo llamaremos Nicolás, como mi padre. Las entradas describían una vida de alegría, de amor, de planes para el futuro. Luego llegó la última entrada. Hoy contratamos personal nuevo. Una ama de llaves llamada Soraya y un jardinero llamado Pedro. Parecen agradables. Tienen una hija, Clara. Es dulce. Creo que ella y Nicolás eran amigos. La fecha era de hace 10 años. Héctor cerró el diario con las manos temblando. Miró a Nico, que estaba observando la foto con una expresión que rompió algo muy profundo en el pecho de Héctor. Ellos no eran tus padres, dijo Héctor en voz baja. Te robaron. Mataron a tus verdaderos padres y se quedaron con todo, incluso contigo. Nico no lloró. Solo asintió lentamente, como si una parte de él siempre lo hubiera sabido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Héctor se arrodilló a su lado. Ahora vamos a la policía. Les contamos todo y nos aseguramos de que esos monstruos no vuelvan a lastimar a nadie. 2 horas después, Soraya, Pedro y Clara fueron arrestados. La casa, la fortuna, todo le pertenecía a Nico, por ley, por sangre, por derecho. Pero a Nico no le importaba el dinero. Cuando todo se calmó, cuando los reporteros se fueron, cuando los abogados terminaron su papeleo, Nico miró a Héctor y hizo la pregunta que le quemaba el pecho desde el momento en que se conocieron. ¿Serías mi papá? Los ojos de Héctor se llenaron de lágrimas. Atrapó al niño entre sus brazos y lo sostuvo como si nunca fuera a soltarlo. Sí, susurró, sí. Años después, Nico se convirtió en doctor. Salvó vidas, construyó una familia propia, convirtió aquella casa rota en un hogar lleno de risas y luz. Y cada año, en el aniversario del día en que Héctor lo encontró, regresaba a esa habitación, la habitación donde casi murió, y dejaba un solo dibujo en el suelo. Un coche alejándose, un niño en la ventana y un hombre que decidió detenerse. Algunas personas nacen en una familia, otras tienen que construirla con las cenizas de la que intentó destruirlas. Si hubieras estado en el lugar de Héctor, entrando a esa casa, encontrando a ese niño, ¿te habrías quedado o te habrías marchado? Dime honestamente. Necesito saber si la compasión todavía existe, o si murió en esa casa vacía junto con el niño que fue abandonado